Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Bonita y es adulta, tiene todo el derecho a elegir su vida, ni siquiera su madre puede controlarla. Su voz resonó por todo el lugar. Cada palabra fue pronunciada con claridad, hasta el punto de que quienes la escuchaban tragaron saliva con dificultad. ¿Y qué sabe una desconocida? Yo pagué todo por ella. ¿Exactamente cuánto pagaste? Quinn preguntó en un tono serio, sosteniendo a la otra persona. Si quieres exigir algo, indique una cantidad razonable. Si puede adjuntar los recibos, sería aún mejor. Y en cuanto a las entrevistas que diste sobre mí con información falsa, prepárate. Nos veremos en el juzgado. La señora Búa se dio cuenta en ese momento de quién era la mujer que tenía frente a ella, sosteniendo a su hija. Por primera vez sintió miedo, su postura, su tono de voz e incluso la autoridad que emanaba dejaban claro que estaba en presencia de alguien poderoso. Por favor, borra el video que grabaste. Sin embargo, aún podía oírla pedir educadamente a algunos estudiantes que borraran las fotos que habían tomado con sus celulares. Por favor, borra el video que grabaste. Si algún video se filtra y me perjudica a mí o a tu colega, no tendré tanta paciencia. Quinn sabía que no podía simplemente ser amable. A veces tenía que imponer respeto. La joven permaneció en silencio, dejando que Quinn se encargara de los primeros auxilios sin decir palabra. Vamos a mi casa a que te cures la herida. La voz de Quinn era más suave que antes. Ahora la niña obedeció sin dudar. Su miedo inicial se había convertido en frustración. Estaba cansada de que su madre controlara su vida. Mientras el auto seguía avanzando, rompió el silencio, acariciándose la marca roja que le había dejado en el brazo. Ahora la niña obedeció sin dudar. Su miedo inicial se había convertido en frustración. Estaba cansada de que su madre controlara su vida. Mientras el auto seguía avanzando, rompió el silencio, acariciándose la marca roja. ¿Qué debo hacer para que mi madre y Ken me dejen en paz? Estaba tan agotada que solo quería salir de aquel lío, pero no veía salida porque mientras supieran dónde estudiaba y cómo vivía, seguirían interfiriendo. ¿Hasta dónde tengo que correr para alejarme de ellos? Quinn sintió el dolor en las palabras de la joven, levantó la mano y le acarició suavemente el cabello. Bonita a su vez se dejó caer sobre su hombro. Estaba temblando, así que Quinn la abrazó con fuerza. En ese momento Bonita parecía tan frágil como una muñeca de porcelana. Quédate conmigo, no tienes que ir a ningún lado. No sabes que, como eres mía, no tienes que rendirte ante nadie y tampoco tienes que huir de nadie. No lo sabía, pero ahora ya lo sabes. La señora Kirin se sorprendió al ver a su hija llegar a casa con una niña que vestía un uniforme de estudiante, pero en un estado muy impresentable. Dios mío, ¿qué pasó? Bonita hizo una reverencia respetuosa a la mujer de mediana edad. La mujer le devolvió el gesto antes de apresurarse a examinar las heridas, sin que nadie lo esperara. ¿Por qué estás así? Le pedí a Quinn que hablara contigo. Mamá, yo no le hice nada. Entonces, ¿quién lo hizo? Bonita forzó una débil sonrisa. Mi madre. El silencio invadió la sala de inmediato. La señora Kirin frunció el ceño cuando su hija le pidió permiso para llevar a la niña herida a que le atendieran las heridas. Simplemente asintió. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.